Bueno, muy buenas noches a una nueva clase de estadística descriptiva del programa de administración de empresas. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo le ha ido? ¿Me están escuchando bien? Buenas noches, Sí, señor. Vale, bueno. Entonces, recuerden que habíamos trabajado el día martes con ustedes las tablas de frecuencia y habíamos hallado cómo se realiza una tabla de frecuencia, habíamos identificado sus frecuencias, qué tipos de frecuencia hay y demás. Ahora, en esta clase nos vamos a centrar en lo que tiene que ver cómo obtener las medidas de tendencia central para datos agrupados, ¿cierto? Como también las medidas de dispersión también para datos agrupados. Entonces, lo que vamos a hacer, están viendo mi pantalla en este momento. ¿Sí están? Sí, señor. Eso, vale. Entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en este curso? En este curso, entonces, vamos a empezar a trabajar medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces, vamos a trabajar con la media, la mediana, la moda, ¿sí? También vamos a trabajar con varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Yo no les he explicado el coeficiente de variación, pero pues ahorita con el ejercicio que vamos a hacer les voy a explicar cómo se hace. Esto está orientado a que ustedes puedan, bueno, para que ustedes sigan avanzando en el ejercicio que les dejé práctico. ¿Por qué? Porque ustedes van a avanzar. Yo cuando termine la clase, cuando termine esta clase, les voy a montar el próximo taller. El próximo taller equivale a 0.3 para completar la unidad para el parcial, que puede ser, estaríamos hablando de que el martes tendríamos nuevamente clase, porque nos hace falta un temita, que es el tema de algunas medidas de posición. Para los que están en el grupo, ¿ustedes se acuerdan qué más medidas de posición nos hace falta ver? De posición, ¿cuáles medidas nos hacen falta ver? ¿Alguno que me quiera aportar de los que ya son duchos en esta asignatura? ¿Los escucho? Ya vimos la media, la mediana, la moda. Nos hace falta ver unas medidas que son de posición, no son medidas de tendencia central, pero son de posición. ¿Qué más medidas nos hacen falta ver ahí? Por ejemplo, los chicos que ya están viendo esta materia por más de una vez, ¿qué otras medidas nos hace falta hallar en lo descriptivo? Alguien que me ayude. Los cuartiles, los deciles, los centiles. Correcto. Muy bien, Tania, también. Excelente. Es ese tema, los cuartiles, los deciles y los percentiles, ¿cierto? Recordemos que el cuartil divide la distribución en 4 partes, el decil la divide en 10 partes y el percentil la divide en 100 partes. Eso lo vamos a ver el día martes. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. El día viernes vamos a hacer una clase de dudas e inquietudes. ¿Listo? Dudas e inquietudes de los temas que hemos visto, mientras, digamos, en este tiempo ustedes van a tener la posibilidad de hacer los talleres, de hacer lo práctico, etcétera. Y el día viernes, o sea, de hoy en 8 días, ustedes van a tener ese espacio para que aclaremos dudas, para que ustedes me pregunten, para que miremos a ver cómo se logran solucionar las inquietudes que ustedes tengan. Y el martes, o sea, de este martes en 8 días, tendremos el primer parcial. ¿Listo? Para que quede, digamos, claro en ese sentido, lo hacemos el día martes de 8 a 10 de la noche. Bueno, entonces, sin no más, entonces aquí entramos, discúlpenme. Entonces aquí tenemos, vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Entonces, cuando nosotros arrancamos, con la primera medida que arrancamos siempre es con la media, ¿sí? Con la media. Entonces, cuando arrancamos con la media, sabemos por concepto cuando no trabajamos datos agrupados, ¿cierto? No trabajamos datos agrupados. Decimos que X barra, ¿por qué trabajamos con X barra? Porque recuerden que en estos datos no estamos trabajando con poblaciones, sino estamos trabajando es con muestras, ¿cierto? Entonces, trabajamos con X barra. ¿Esto qué es igual? A la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de los X u Y sobre N, ¿cierto? Pero des en cuenta de una cosa, y es que, por ejemplo, nosotros ya no estamos trabajando con valores de X u Y. ¿Con qué estamos trabajando? Estamos trabajando con valores que representan a X u Y. ¿Cuáles son los valores que representan a X u Y? Estos que están acá, mírenlos.
¿Sí los ven? O sea, la marca de clase es la que representa al X u Y. Entonces, cuando trabajamos para datos agrupados, nosotros vamos a trabajar la siguiente fórmula. X barra va a ser igual a ¿quién? La media va a ser igual a la suma desde I igual a 1 hasta N, ¿de quién? De la marca de clase, ¿cierto? Multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la frecuencia absoluta, ¿sí? Multiplicado por la frecuencia absoluta. ¿Dividido en quién? Pues en N, porque es el total de la muestra. Entonces, des en cuenta, porque aquí este valor es el que me va a representar al conjunto determinado acá. Perdón que alguien debió llegar a eso. Ya. Entonces, este valorcito que ustedes ven aquí representa el conjunto, pero recuerden que este valor se repite 3 veces, por eso lo multiplicamos por la frecuencia. Este valorcito representa el conjunto que está aquí, al conjunto de 70 hasta 80, y se repite 6 veces, y así consecutivamente. Entonces, lo que yo primero tengo que hacer para poder calcular la media, debo es calcular primero esta sumita que está acá, ¿sí? Esta suma que está acá. Después de que calculo esa suma, ¿la divido en qué? En este caso, para X va a ser igual a la suma, ¿dividido en quién? En el caso del ejemplo que yo tengo acá, son los 30 hombres a los cuales se les tomó la presión. ¿Listo? Hagamos el ejercicio, hagámoslo acá. Entonces, pónganle cuidado. Lo primero que tengo que hacer, yo pongo aquí otra, voy a reducir esto un poquito para que lo podamos ver más completo. Pero mire, aquí en esta, yo puse otra fila, otra columna, perdón, filas y columnas de la frecuencia multiplicada por la marca de clase. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Darle igual aquí, cojo la marca de clase, bueno, o al revés, cojámoslo como lo tengo ahí en la fórmula. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto, o sea, no importa cómo lo tome, ¿no? Cojo la frecuencia absoluta multiplicada por la marca de clase. Ahí, ¿qué tengo? El total. ¿Sí se dan cuenta? Y ya después lo único que hago es coger desde aquí, desde la esquina, y bajar hasta acá. Entonces ahí ya tengo la multiplicación de cada uno de estos. Ahora, ¿qué me dice? Ah, pilas, porque me está diciendo lo siguiente. Súmelos, por eso está aquí la sumatoria de estas multiplicaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Coger estos que está aquí, darle aquí en la parte superior donde dice autosuma. Entonces le doy ahí y me aparece acá. ¿Cuánto me dio? 2.650. O sea, quiere decir que este valor aquí va a ser 2.650. ¿Sí? ¿Y esto va a ser igual a qué? Pues va a ser igual a, aquí lo voy a hacer para que lo vayamos haciendo acá, la media va a ser igual a ¿quién? A el valor que me dio la sumatoria, que fue este, ¿cierto? Dividido ¿en quién? Pues en el total de personas encuestadas. ¿Cuánto me da eso? 88.33. Si lo voy a resumir para la conclusión, pilas, porque yo les voy a dar de una vez la conclusión para que ustedes la tengan en cuenta. Va a ser 88,34. Lo voy a dejar hasta allá 34 para aproximar. ¿De quién? De MMHG. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería ahí? Entonces uno podría decir, voy a abrir un poquito más esto acá, uno podría decir lo siguiente, es decir, el promedio de la presión diastólica de los 30 empleados, ¿cierto? Que tienen edades entre los 30 y los 40 años es de 88.34 mmHg, ¿sí? Que eso es una medición que pues en este momento no la sé, pero digamos se puede expresar de esa manera. Entonces, recuerden, sería el promedio de la presión diastólica de los empleados, de los 30 empleados que tienen entre 30 y 40 años, es de 88.34 mmHg. Esa es la conclusión, o sea, eso es lo que ustedes al fin y al cabo deben concluir de este dático que está acá, porque ese 88.34 sin conclusión no sirve de absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, la media es muy fácil de hallar, simplemente es poniendo otra fila acá y calculando directamente como ya les expliqué. Recuerden que este archivito se los voy a compartir
por Facebook y por la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y puedan trabajar. Tienen que tener mucho cuidado, pilas con usar las fórmulas que yo les doy, porque es que ¿qué va a pasar con esto? Y esto es como para que ustedes se van dando. El taller que les voy a dar ahorita se va a basar en el ejercicio práctico. Entonces yo les voy a hacer unas preguntas sobre el ejercicio práctico. Los que ya hicieron el ejercicio práctico que yo les dejé o que ya lo han avanzado, ¿cierto? Porque ya deben ir avanzándolo, pues simplemente se van a demorar 5 minutos en contestar el taller. ¿Listo? Y no van a tener dificultad. Cuénteme. Yo quería preguntarle dos cositas. En cuanto a la media, ¿por qué cuando está en 88,33, por qué lo aproximó a 34 si se supone que como es menor que 5, entonces no se supone que quedaría 33? Sí, pero lo que sucede es que ese es un número periódico. Y al ser un número periódico no quiere decir que sea 33, 3, 3, 3 y hasta ahí nomás. Ese es 33 hasta el infinito. Ah, listo. Y otra cosa, profe, ¿me podría explicar otra vez por qué calculó la media multiplicando así como lo hizo con la marca de clase y no simplemente sumando y dividiendo en el número de datos? Pero dime qué sumo. O sea, todos los datos que tenía ahí en la presión diastólica, en los milímetros de mercurio que tiene, porque yo busqué en internet qué significa mmg y eso es milímetros de mercurio. Bueno. Pero yo pregunto se supone que la media no se calcula sumando todos los datos, dividiendo en el número de datos. O sea, ¿hay alguna diferencia si se hace así? Claro que hay diferencia. El tema es que estos datos no existen ya. Estos datos los borré, mire. ¿Y ahí qué hace usted? ¿Sí se da cuenta? Sí, profe. O sea, lo que yo quiero que entiendan es que usted estos datos ya no los va a tener, porque ya está trabajando sobre la tabla de frecuencias. ¿Sí me entiende? O sea, al final puede que usted encuentre estos datos, ¿cierto? Pero puede que lo único que le den sean esto. Le diga, mira, tenemos esta tabla de frecuencias o tenemos estos datos que logramos aquí agrupar. Mire, sácale el promedio, sáquele todo. Por eso yo los trabajo por aparte y por eso estamos calculando la media con datos agrupados, no con datos desagrupados, como lo trabajamos anteriormente. ¿Sí me entienden? Por eso es que hay que tener en cuenta de que si yo les pregunto, sáqueme la media de los datos agrupados, usted tiene que sacarme la media de los datos agrupados. Porque es que aquí estoy trabajando con 30 daticos, pero el ejercicio que les puse tiene 50. Y hay bases de datos que tiene 200, 300, 1000, ¿sí? Entonces, usted tiene que tratar de agruparlos para generar esto primero y después con lo que tiene aquí, sacar la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación. Aparte, se olvida de esos daticos que yo le di, ¿sí me entiende? Solo esto era para explicarles, esos datos que yo les di era para explicarles cómo se construía la tabla de frecuencias y ahora con la tabla de frecuencias, cómo construimos media, mediana, moda, desviación estándar y coeficiente de variación. ¿Sí me entendiste? Sí, profe, ahora sí ya lo entendí, gracias. Entonces, pilas porque el taller que yo voy a poner, o que yo les voy a publicar ahorita, es sobre los resultados que se hacen sobre la tabla de las frecuencias, no sobre los datos, porque yo puedo coger aquí los datos, efectivamente te voy a demostrar que no da lo mismo. Si yo aquí le doy promedio, por ejemplo, igual promedio, ¿cierto? Le doy promedio que se supone que saca la muestra y cojo todos estos datos que están aquí, les voy a mostrar, le doy enter, me da 85.8333. ¿Te dio lo mismo? No da lo mismo, ¿sí ves? No da lo mismo. ¿Y por qué no da lo mismo? Porque de todas formas, aquí estamos ya trabajando con valores en intervalos. ¿Qué quiere decir? Que entre el 60 y el 70 nosotros no sabemos qué datos hay acá. Entonces, suponemos que hay una cantidad de datos, que en este caso son 3, pero no sabemos cuáles son. Esos 3 no sé si son 61, 62 o 63, o si son 68, 69, 65. Yo no sé qué valores hay acá, por eso les digo, olvídense ya, después de que construyen esta tabla de frecuencias, olvídense de todo este poco de valores, olvídense de ellos, porque empiezan a trabajar con la tabla de frecuencias. ¿De acuerdo? Eso que quede claro. Bueno, sigamos entonces ya con el tema de la media. Ahora, vamos a pasar al otro y es el tema de la mediana. Entonces, otro de los temas de las mediciones de mediana, recuérdense que en el caso anterior, cuando teníamos datos sin agrupar, había dos condiciones, si los datos eran pares o si los datos eran impares, ¿cierto? En este caso no importa si los datos son pares o impares. Como ya tenemos los datos, dice que lo primero que tenemos que hacer con la mediana
con la mediana, perdón, con la mediana es de primero encontrar la posición. O sea, buscar la posición. Y a esa posición, esa posición que yo necesito, ¿se acuerdan que yo antes lo que hacía era, bueno, si es, lo divido en 2 y voy, busco el valor. N más 1 dividido en 2. Entonces yo decía, bueno, N más 1 dividido en 2, si es par, si no es par. En este caso no. En este caso lo que tengo que hacer es encontrar la mediana, perdón, el intervalo medial se llama. Intervalo medial. ¿Cómo se calcula el intervalo medial? Muy fácil. N sobre 2. En este caso, ¿quién es N? Pues el tamaño de personas. ¿Cuántas son? 30. ¿Dividido en qué? En 2. ¿Y de quién me voy a fijar yo acá? ¿Qué voy a hacer para saber dónde está ese valor? ¿Cuál es ese valor? Aquí sería 15. Y ese valor lo voy a encontrar ¿en dónde? En la frecuencia absoluta acumulada. ¿Por qué? Porque me va a dar los valores, miren. Aquí está la frecuencia absoluta normal, miren. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes tienen que aquí hay 3 daticos, aquí hay 6, pero si yo me vengo en la acumulada, aquí me dice, mira, aquí están los primeros 3, aquí están los primeros 9, aquí están los primeros 16, aquí están los primeros 25. Como yo necesito irme hasta el valor número 15, este no me sirve porque llega hasta los primeros 9. Cambio este sí me está sirviendo. Si se dan cuenta, aquí adentro se supone que debe estar el valor número 15. Entonces lo que yo tengo que hacer en este caso es coger todo este intervalo que está acá, lo voy a poner así para que lo veamos, hasta acá, y lo voy a subrayar para que nos demos cuenta acá, y ese intervalo, permítanme un segundito acá, a ese intervalo lo voy a llamar intervalo medial. Voy a ir acá un poquito para que se vea mejor. Listo, intervalo medial. ¿Listo? Entonces, ese intervalo medial me va a servir, ¿por qué? Porque ¿cómo se calcula la mediana? La mediana se calcula de la siguiente manera. Dice que la mediana es igual al límite inferior. ¿Ese límite inferior de dónde es? Del intervalo medial, más la amplitud, que la amplitud ya la hallamos, por la posición. ¿Y quién calcula la posición? N sobre 2. ¿Menos quién? Menos la frecuencia absoluta menos 1. Cierro acá y a eso lo voy a dividir por la frecuencia absoluta del intervalo. ¿Sí? Por la frecuencia absoluta del intervalo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer allá? Pues mirar a ver que toda esta información que ustedes ven aquí en esta fórmula está en la tablita. ¿Listo? Arranquemos con el primero. Ejemplo. El primero dice límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior? Este es el límite inferior y este es el límite superior. Señora. En cuanto a la fórmula que su merced dio, la frecuencia absoluta, restándole el 1, ¿es la acumulada? La acumulada, por eso está en mayúscula. Ok. Listo. Ya vamos mirando paso a paso cómo se construye. ¿Listo? Entonces, primero cogemos el intervalo, el límite inferior, perdón. Límite inferior, en este caso 80 es el límite inferior, 90 es el límite superior. Entonces cogemos el límite inferior, que es 80, y me voy acá para el límite, me voy para acá y lo reemplazo. Entonces yo digo, bueno, mire, la mediana va a ser igual ¿a quién? A 90, perdón, 80 o 90, perdón. 80. A 80, o sea que esto sería acá. Límite inferior sería 80 más la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? La amplitud es esta que está aquí. Si ustedes la hallaron acá. ¿Sí? Espérenme un segundito, por favor. Es que tengo que hacer una cosa acá. Bueno, ya.
aproximar, ¿de qué hablan? Perdón. ¿Cómo así que, yo sé, cómo así que aproximar a 5? No te entiendo. Dice, Es que la compañera está preguntando por el ejercicio que usted dejó, el ejercicio práctico. Cuando yo le escribí a usted y le pregunté por lo mismo, usted me dijo que lo aproximara a 5, que era mejor que le sobraran datos a que sí, le faltaran. y los intervalos no son 7, sino 6. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si lo dejas con 5, en el intervalo 6 ya se va a completar, llega a 52. Lo que pasa es que una o dos, o lo divides en 6, ¿cierto? O lo divides en 6 punto algo que dio, ¿sí? Ese yo lo tengo por ahí. Ese lo tengo, sí que, bueno, pero ahorita lo vemos en un segundito si alcanzamos, lo vemos. Pero sí, tienes razón, así, Joseph, los intervalos, como no alcanza a pilas, porque una de las normas es que los datos tienen que entrar todos. Si queda uno por fuera, no sirve, tengo que buscar otra manera. Entonces, lo que hizo Joseph fue aproximarlo a 5, ¿cierto? Y reducirle un intervalo. Y ya quedan todos los intervalos ahí sin ningún problema. Digamos que esa es una norma, es porque a veces, como nos quedan sobrando unas décimas, digamos, ¿sí me entienden? O sea, por ejemplo, acá nos quedan sobrando unas décimas. Yo lo cierro a 10, pero si no me alcanza a caber, me toca pasarlo a 11. ¿Sí? Porque cada vez voy sumándole y sumándole y sumándole de tal manera que al final me van a sumar más de una unidad, significa que se me va a quedar uno por fuera. Entonces eso tienen que tenerlo en cuenta. La condición de oro es que aquí, si aquí me dio 119, yo tengo que buscar la manera de que me quepa el 120, o sea, tengo que arreglar esto de tal manera de que este ya no sea 6, sino por ejemplo este sea 11 y aquí sea 6, o en su defecto si sale con menos datos, serían 5 intervalos, pero en el caso, por ejemplo, del ejercicio resultó siendo que salían 6 intervalos con una amplitud de 5. Bueno, entonces aquí les mostraba, sigamos acá en el ejercicio para que no nos enredemos un poco. Entonces aquí decíamos, la amplitud es 10, nos dio 10 la amplitud, entonces lo que voy a ir a hacer es a coger aquí a reemplazar. Entonces esto me va a dar 10, ¿factor de quién? De n sobre 2, pero n sobre 2 ya sé cuánto me da porque está en la parte superior, da 15, ¿cierto? 15 menos pilas, la frecuencia absoluta acumulada anterior a la del intervalo. Este es el intervalo, ¿sí lo ven? El que está en morado. La anterior sería este que está aquí. ¿Cuánto da? 9. Es este 9 que está acá. Entonces, ese 9 es el que yo voy a poner aquí. Entonces, aquí va a ser 9. Y ahora, lo que va a hacer esto es, me dice, perdón, según la fórmula, me dice, mire, la frecuencia dividido en la frecuencia absoluta ¿de quién? Pues del intervalo que estamos observando. Entonces, me devuelvo aquí, sigo acá. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta? Esta que está aquí, o sea, el 7 que ustedes ven aquí. O sea que al final lo que voy a hacer es dividirlo en 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo ahí? Fácil. Esto ya lo podría yo calcular con una calculadora muy simple o lo puedo hacer directamente en Excel. Yo lo voy a hacer en Excel para que sigamos haciendo el trabajo en Excel. Entonces, pónganle cuidado a esto. Aquí lo que va a arrancar es, la mediana va a ser igual a ¿quién? Pilas. Va a ser igual a, abro paréntesis, límite inferior, 80. Aquí está, ¿cierto? A ese le voy a sumar. ¿Le voy a sumar quién? La amplitud, ¿cierto? La amplitud, esta que está acá, ¿sí? Le voy a sumar la amplitud. Pero antes, bueno, claro que primero, ahí hay un error, discúlpenme acá, porque debo abrir un paréntesis, porque primero se debe hacer la multiplicación que está interna, o sea, la amplitud ¿por quién? Dice, por 15, que sería el valor, voy a abrir otro paréntesis acá, 15, ¿cierto? Que sería la posición menos ¿quién? Menos la frecuencia absoluta acumulada menos 1, o sea, la anterior, esta que está aquí, el 9. ¿Sí ven? Cierro y eso lo voy a dividir en la frecuencia absoluta del intervalo, que en este caso sería 7. ¿Sí ven? Lo cierro, vuelvo y lo cierro, vuelvo y lo cierro. Y enter. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? X más. Ah, perdón, es que aquí me hizo falta un producto. Listo.
Ese era el producto. Listo. Ten en cuenta que aquí ya tengo la media, la mediana. Entonces la mediana me dio 88.5714. Lo voy a dejar solo con dos decimales. 88,57. Si quieren dejarlo 5714, lo pueden dejar. 5714. ¿Qué? MMHG. El compañero dice que es ¿qué es? ¿De mercurio? ¿Algo así? No. Es milímetros de mercurio, profe. Ah, eso, Sus milímetros. siglas en el elemento químico HG es eso. Sí. Bueno, listo. Bueno, ¿cómo sea? Se me enredó, discúlpenme. Bueno, pero esta es la simbología. Ahora, ¿cómo se interpreta este ático de acá? Recuerden que la mediana lo que hace es dividir la función en dos partes iguales. O sea, 50 para abajo, 50 para arriba. 50% para abajo, 50% para arriba. ¿Qué significa? Que yo diría, el 50% de los datos, el 50% de los hombres encuestados entre edades de 30 a 40 años tienen una presión distólica inferior a 88.5714 mililitros de mercurio. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, así es que se interpreta, pero puede haber otra interpretación. ¿Cuál es la otra? Que el 50% de los hombres, pilas, el 50% de los hombres entre edades de los 30 a los 40 años tienen una presión superior a 88.5714 mililitros de mercurio. ¿Sí? Eso es lo que realmente, así es que se hace la interpretación de la información. Porque de nada me sirve el 88.57. ¿Listo? Sigamos con la moda. Entonces, señora. ¿Podría repetir la interpretación? Es que se escucha entrecortado. Discúlpame. Hay dos interpretaciones. Puede ser, dice que el 50% de los hombres entre las edades de los 30 a los 40 años tienen una presión diastólica inferior o por debajo de 88.5714 mililitros de mercurio, ¿cierto? O puede ser que el 50% de los hombres entre las edades de 30 a 40 años tienen una presión diastólica superior o por encima de los 88.5714 mililitros de mercurio. ¿Listo? Esa sería la interpretación para esos valores. Listo. Ahora miremos la moda rápidamente. Entonces, esto sería, aquí ya terminamos la media, que me dio 88. Sí, me dio 88, sí. 88.5714. 88.5714. Recuerden que esto es MMHG, ¿cierto? Listo. Ahora miremos qué pasa con la moda. Entonces, la moda tiene también una regla. La moda también necesitamos encontrar algo y es el intervalo modal. ¿Sí? El intervalo modal se caracteriza por el que tenga la mayor frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo buscamos el intervalo modal en este caso? Fácil. Simplemente buscamos el que mayor tenga frecuencia de estos datos y ese será el intervalo. En este caso será el cuarto intervalo. Mire, des en cuenta que es el que tiene 9 datos. Los otros tienen 3, 6, 7, 2 y 3. Y el que más tiene sería este. Entonces, este lo voy a seleccionar y este va a ser mi intervalo modal. Entonces, a ese le voy a poner otro color, por ejemplo, por acá. Por acá. Entonces, aquí, ese se va a llamar intervalo modal. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Será que puede repetir ese pedacito? ¿Cómo así? ¿Se está cortando o qué? Bueno. Es que vas un poquitico rápido. Me tiene afanado porque no nos va a alcanzar el tiempo. Bueno, entonces, intervalo modal. ¿Cómo se calcula el intervalo modal? Recuerden que el intervalo modal se calcula con el dato que tenga la mayor frecuencia. O sea,
el que tenga la mayor frecuencia de todos los datos. Recuerden que la moda es como el que más se repite, ¿no? Entonces, nosotros para encontrar el intervalo modal lo que tenemos que hacer es ir a las frecuencias absolutas, en este caso, mírenlas acá, las selecciono acá, mírenlas, frecuencias absolutas, y encontrar en esta el que tenga la mayor frecuencia. En este caso, el que tiene la mayor frecuencia es este, que es el 9, ¿sí lo ven acá? Entonces, este que tiene la frecuencia 9 es el que yo necesito, o sea que todo esto de aquí hasta acá va a ser mi intervalo modal. Con ese lo calculo. Hay una cosa, alguien me decía, profe, ¿puede coincidir el intervalo modal con el intervalo medial? Sí, pueden ser iguales. ¿Sí? ¿Pueden existir dos modas? Sí. Supongamos, este aquí me da, en vez de 7 es 9. Significa que aquí hay un 9 y aquí hay otro 9. Significa que estas dos serían intervalos modales. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el intervalo modal, calcular la moda para el primero y calcular la moda para el segundo. Si tengo dos modas, ojo, ¿sí? También puede ser que el intervalo modal sea el mismo intervalo, el intervalo medial. Puede que coincidan. En este caso en particular, no coinciden. Son el medial es el 3 y el modal es el 4. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Me cogieron ahí? ¿Vamos ahí? Bueno, sigamos acá en el ejercicio. Entonces, ¿cómo se calcula la moda? Entonces, la moda, muy parecido a las otras, va a ser igual a ¿quién? Al límite inferior, ¿cierto? ¿Ese límite inferior de quién es? Del intervalo modal. ¿Más quién? Más la amplitud, ¿cierto? Más la amplitud, porque tenemos que saber cuál. ¿Factor de quién? Pilas a esto. Aquí vamos a trabajar solo con frecuencias absolutas. ¿Va a ser igual a quién? La frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia absoluta del intervalo modal menos 1, ¿cierto? Pilas, menos 1. Ese menos 1 no significa que yo le voy a restar 1, no. Por eso lo hago aquí pequeñito. Significa que voy a coger el anterior, igual como hicimos en el de la media, en el de la mediana. Ahora, ¿dividido en quién? Dividido en la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta menos 1. Voy a cerrar acá en paréntesis. Más, que no se me vea acá. Aquí cierro un paréntesis, acá cierro un paréntesis. ¿Más quién? Más el intervalo de quién? De la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta más 1. ¿Sí ven? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es calculando de estos, calculando las restas que hay, las diferencias que hay entre la frecuencia absoluta del intervalo menos 1, que es la misma de abajo, y más 1, que es la misma que suma. Ya lo vamos a ver para que entendamos esos pedazos, quién es cada uno de ellos. Entonces, arrancamos. Moda va a ser igual a quién? Al límite inferior. Entonces, yo me voy aquí y reviso. Límite inferior va a ser igual, en este caso va a ser 90. O sea, que aquí va a ser 90. 90. ¿Más quién? Más la amplitud, pero la amplitud ya sabemos que es 10. ¿Factor de quién? Aquí hay una división. La frecuencia absoluta, mire, la frecuencia absoluta ¿de quién? Del intervalo. Entonces yo me vengo aquí por el intervalo y la frecuencia absoluta es ¿cuánto? 9. ¿Sí? ¿Lo ven acá? 9. ¿Listo? Sigo acá. Entonces aquí sería 9. Menos la anterior a esa. O sea, la anterior. ¿Cuál es la anterior? 7, el que está aquí arriba. Por eso dice que la frecuencia absoluta anterior o la de menos 1, quítele una. Entonces es 7. Entonces aquí le pongo y aquí sería menos 7. Si ustedes se dan cuenta, este que está aquí, lo voy a poner con otro color rápidamente. Este que ustedes ven aquí es el mismo que está acá. ¿Sí lo ven? O sea que significa que el de abajo también es 9 menos 7, ¿sí? Más pilas. Ya sabemos cuál es la frecuencia absoluta. 9, ¿sí? Menos ¿quién? Menos la siguiente, no la anterior, sino la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Entonces, esta era la anterior, esta es la frecuencia y aquí es la siguiente, mírenla. ¿Cuánto es? 2. Entonces, aquí me va a dar 2. Y cierro. ¿Sí ven? Entonces, ya aquí yo podría calcular rápidamente esos datos. Digamos, aquí lo que tengo sería que la moda va a ser igual a ¿quién? A 90 más la amplitud que es 10 y desarrollo lo que está aquí.
Era 9 menos 7. ¿Cuánto da 9 menos 7? 2. ¿Sobre quién? Sobre el mismo 2 más quién? Más la diferencia que había acá. Miren, 9 menos 2. ¿Cuánto es 9 menos 2? 7. Listo. ¿Cuánto me da eso? Eso me daría, la moda me daría igual a 90 más 10, factor de quién? De 2 novenos. ¿Sí ven? Y ya pues esto es calculadora, ¿no? Primero multiplicamos acá, esto al final daría 20 novenos más 90 más 90. Y el valor que les da, y si usted lo hace en la calculadora, no se demoran nada en sacarlo. Pero lo vamos a hacer paso a paso en la tabla, para que vean cómo se saca. Lo mismo que estamos haciendo en la fórmula, lo vamos a sacar directamente aquí en la tabla. Entonces, ¿cómo ya hallamos la moda? Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Igual, límite inferior. Entonces, lo primero que hago es abrir paréntesis y voy a tener límite inferior del intervalo, va a ser este. ¿Más quién? Más, abro paréntesis, la amplitud multiplicada, ¿cierto? Abro paréntesis, ¿por quién? Por la frecuencia, aquí voy a abrir, pilas que voy a abrir otro paréntesis porque vamos a hacer una división, entonces la frecuencia absoluta menos pilas, menos la anterior. ¿Cuál es la anterior? Esta que está aquí arriba. Cierro paréntesis y eso lo voy a dividir, ¿por quién? Pues lo voy a dividir nuevamente, lo voy a dividir ¿por quién? Pues lo voy a dividir por el mismo valor, o sea, 9 menos el anterior, cierro paréntesis, más, ¿quién? Más, abro paréntesis, el intervalo menos el siguiente. En este caso, ¿cuál es el siguiente? El de abajo, ¿cierto? El 2. Cierro y vuelvo y lo cierro. Cierro otra vez y por último cierro y cierro. Listo. Y le doy Enter. ¿Cuánto me dio? 92 punto algo. Uy, ¿sí me da todo eso? Sí. 92.22. Sí, da eso, exactamente. ¿Lo hicieron ustedes en la calculadora? Sí, profe, da lo mismo. Da lo mismo. Ah, bueno, listo. Entonces, no me quedó mal acá. Entonces, yo lo puedo dejar en 22.23, viendo que el 2 es periódico, y esto sería MMHG. ¿Cómo sería la interpretación de este dato? Se puede decir que de la presión, el valor que más se repite en la presión tomada a los 30 hombres entre las edades de 30 y 40 años es de 92.23 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, esta es la interpretación, esta sería la moda, ¿sí? Pilas. Esta sería ya para el tema de las interpretaciones, cuando ustedes van a sacar la interpretación de cada uno. Entonces, ya con esto terminamos las medidas de tendencia central. Seguimos con las medidas de variación. Entonces, aquí ya va a ser un poquito más fácil en algunos aspectos, pero vamos a trabajarlo rápidamente. Entonces, está aquí. Bueno, aquí voy a terminar de completar esto. Quedaba 92.23 mmHg, que no lo había puesto. Listo. Ahora miremos la varianza. Entonces, primero hallamos la varianza. Varianza para... Profe, ¿y cómo sería la conclusión de la moda? ¿Cómo qué? Sería la conclusión de la moda. Ya la dije. La conclusión de la moda es muy sencilla, simplemente es que la frecuencia que más se repite, o la presión que más se repite, ¿sí? En los hombres de 30 años, entre edades de los 30 y los 40 años, es de 92.23 milímetros de mercurio. ¿Listo? Gracias. Algo así, bueno, como sea la medida que ya hace esto, listo. Sigamos aquí con esto, entonces hablamos de la varianza. Recordemos cómo era la fórmula de la varianza, entonces la varianza, en este caso ese cuadrado, acuérdense que era la suma desde i igual a 1 hasta n, ¿de quién? De x sub i menos la media, bueno, en este caso, como estamos trabajando con la muestra, es x barra elevada al cuadrado, dividido ¿en quién? En n menos 1. Esa era la fórmula. Pero en este caso, como estamos trabajando para datos agrupados,
Entonces, lo que vamos a obtener aquí es que ese cuadrado va a ser igual a ¿quién? A la suma de x igual a 1, de y igual a 1 hasta n, ¿de quién? Recuerden que ya no trabajamos con x u y, sino trabajamos con la marca de clase, ¿cierto? La marca de clase. ¿Menos quién? Pues menos la media, ¿sí? Elevada al cuadrado. Pero aquí recuerden que estos datos se multiplican siempre por la cantidad de veces que se repiten, o sea, por f de a, dividido en n-1. ¿Sí? Entonces, mire, lo único que cambia acá realmente es que aquí tenemos la marca de clase y después de que hacemos esta resta, la elevamos al cuadrado, tenemos que multiplicarla por la cantidad de veces que se repite. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos también que hacer otra tablita acá. Mírenla, acá al final la tengo. Entonces, coja marca de clase menos la media, elévela al cuadrado y multiplíquela por FA, o sea, por la frecuencia absoluta. Vamos a hacer esa operación. Entonces, esto va a ser igual a ¿quién? Abre paréntesis, como lo tengo ahí, ¿cierto? Abre paréntesis que la marca de clase, coge la marca de clase. ¿Dónde está la marca de clase? Aquí, mira, marca de clase. ¿Menos quién? Menos la media. La media ya la tenemos aquí, claro que la tenemos acá. Mire la primera que está acá. Mire la media. ¿Cuál cojo? Esta. Esta. ¿Por qué? Porque ahí me está cogiendo todos los decimales y aprovechamos que tenemos el programa. Pero como esa media va a ser la misma para todos, entonces lo que voy a hacer es que la voy a fijar con F4. F4. Cierro paréntesis. Lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Lo elevo, que es con ya, la pestañita que está ahí, lo elevo al cuadrado. En el mío sale algr2, algr y el de paréntesis, cuadrados. Ahí me sale esa barrita. Bueno, depende de cada uno de los teclados, ¿vale? Listo. Y ese valor, lo cerramos aquí, lo multiplicamos ¿por quién? Lo multiplicamos por las veces que se repite los datos y le doy enter. Y aquí me van a aparecer. Ya lo único que tengo que hacer es arrastrar esto hasta aquí y ya tengo estos valores de acá. Pero recuerden que lo que yo necesito hallar es la suma, porque mire, hasta ahí solo lo único que hice fue hallar este pedazo. Ahora tengo que, ¿qué? Que sumarlos. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Coger aquí en la parte superior, seleccionarlos todos y coger en la parte superior donde dice autosuma. ¿Listo? Después de que le dé autosuma, este valor es el que yo necesito. O sea, realmente este valor va a ser, aquí lo pongo, o sea, aquí va a ser ese cuadrado, va a ser igual a ¿quién? Pues va a ser igual a 58, ¿qué? 5.866,667, por ejemplo. ¿Dividido en quién? Pues dividido en el número total menos 1. ¿Cuántos datos tenemos? 30 datos menos 1, ¿cierto? Que esa sería la operación ahí. Entonces, lo que voy a hacer aquí es rápidamente a calcular la varianza. Voy a reducir un poquito esto más para que no me quede tan... Y la varianza lo que vamos a hacer aquí es igual... ¿A quién? Pues igual este valor que me dio acá, que es la sumatoria, ¿cierto? Dividido en quién? En n, pero ¿quién es n? 30, ¿cierto? ¿Menos quién? Menos 1. Y lo cierro. Y tengo que el resultado es 222, ¿cierto? Pero recuerden que este 202,28, 2889, ahí lo hice por aproximación. Este es la diferencia, esa es el promedio de las distancias con respecto a la media elevada al cuadrado, ¿sí? O sea, o es el cuadrado de las distancias con respecto a la media de los datos. Esa no tiene como mayor interpretación. Digamos que yo lo puedo dejar así, el cuadrado de las distancias con respecto a la media de la presión diastólica de los 30 hombres, entre las edades de 30 a 40 años es de 202,289 mmHg al cuadrado, pilas. Porque si eso está elevado al cuadrado, significa que lo otro también debe estar elevado al cuadrado, la nomenclatura. ¿Listo? Entonces eso es para que lo tengamos en cuenta. O sea, esto va a ser aquí,
lo voy a poner entre paréntesis, o sea, esto va a ser MMHG, ¿cierto? Cierro y lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado. O sea, la nomenclatura va a quedar al cuadrado porque lo que está ahí está al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa sería la varianza. Y ustedes ya saben, por ejemplo, voy a pasar acá, que la desviación estándar es mucho más fácil. Ya después de que usted tiene la varianza, pues ya sabe que la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. ¿Cierto? Esa es la desviación estándar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues elevarlo al cuadrado. Pero como aquí no tengo fórmulas para sacarlo elevado al cuadrado, pues simplemente le doy. Ahora doy igual, abro paréntesis, cojo el valor de la varianza, cierro paréntesis, lo elevo, ¿cierto? Lo elevo. ¿A qué lo elevo? A la 1/2, ¿cierto? ¿Por qué lo elevo a la 1/2? Porque eso son propiedades de potenciación y de radicación, que ustedes ya me imagino que han visto desde el bachillerato. Y eso me da 14.2231. En este caso podría ser 14,223. G, MMHG. Este sí ya no va al cuadrado. ¿Por qué? Porque como le sacamos la raíz, esto sí es lo que me va a dar la diferencia que hay entre los datos. O sea, que significa que en promedio, la presión diastólica tiene una separación de 14.223 miligramos o mililitros, bueno, de mercurio. Eso es lo que quiere decir la desviación estándar. Ahora, coeficiente de variación, rápidamente. El coeficiente de variación lo único que me ayuda a demostrar es en qué porcentaje están variando los datos, ¿sí? Entonces, ahí lo que me está diciendo es pilas. Póngale cuidado a esto. Entonces, ahí lo que va a pasar es coeficiente de variación. Esto. Coeficiente de variación va a ser igual a ¿quién? A la desviación estándar sobre la media, multiplicada por 100. Y esto me va a dar un porcentaje. Me va a dar un porcentaje. ¿Listo? Entonces, esto tienen que tenerlo en cuenta, por ejemplo, para saber en qué tanto porcentaje están variando los datos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagámoslo para el caso de este ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí decimos que esto va a ser igual a ¿quién? A la desviación estándar, que ya la calculamos aquí arribita, dividida ¿en quién? Dividido en la media que está aquí, que es la primera. Y, bueno, ahí me hizo falta, ahí le podemos dar enter, pero ya podemos sacarlo. Si se multiplica por 100, esto me da 16, coma 10, para dejarlo así. ¿Qué? Por ciento. Esas salen por ciento. ¿Qué quiere decir? Que la presión distólica, ¿sí? La presión diastólica de los 30 hombres entre las edades de 30 a 40 años está variando en promedio un 16.10%. ¿Sí ven? Esto es lo que hace el coeficiente de variación, como yo los expliqué ahí. Y me ayuda para mirar, por ejemplo, qué tanto de ese porcentaje me ayuda más fácil a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una variación, digamos, del 50% o del 60%, ¿qué significa? Pues que los datos están muy dispersos, están variando demasiado. Mientras que si los datos están muy, digamos, el porcentaje es muy pequeño, significa que los datos están muy pegaditos, o sea, ¿qué quiere decir? Que ese coeficiente de variación es muy pequeño. ¿Sí? Si tenemos un 0% de variación, ¿qué significa? Pues que no hay variación, todos los datos son iguales. ¿Sí? Si tenemos un 5 o un 6%, eso significa que están variando, pero que están muy pegados. Pero si ya son porcentajes de 30, 40, 50, entonces uno ya dice, no, los datos están muy dispersos, hay mucha variación y cuando hay mucha variación es más difícil tomar decisiones. ¿Listo? Eso es para que terminemos con este tema. Con eso ya completamos esta tablita que está aquí, que es para poder sacar todas las medidas, tanto de variación como de dispersión. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Alguna otra inquietud? Quería mostrarles a ustedes, yo tenía por acá, pues el ejercicio yo lo puse, pero pues no lo había hecho hasta que por ahí algunos me preguntaron.
pero algo adelanté, algo realicé, pero espérenme a ver si me aparece acá. Ah, sí, mira, acá está. Bueno, aquí no les voy a soplar, rápidamente voy a ampliar acá, pero mire lo que me dio, por ejemplo, acá en esta parte, para los que lo tienen ahí. El intervalo, mire, aquí me daba 6.67. Entonces, ¿qué hizo uno de sus compañeros? Lo aproximó a 7, lo aproximó a 7 y este lo aproximó a 4. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Como lo aproximó a 4, entonces sucede que aquí no le cabían todos los datos. Les llegaba hasta 50, pero había hasta el 51. Entonces, ¿qué le dije? Bueno, haga una cosa, aproxímelo hacia el otro, o sea, porque es que lo que pasa es que como son tantos, o sea, esto ya digamos, se va sumando y se va sumando, después de que llega como al cuarto o quinto, ya se pasa una unidad. Entonces, en vez de eso, coja y hágalo con 5, ¿cierto? Y aquí, páselo a 6. ¿Y aquí qué pasa? Mire, aquí lo paso a 6 y son 6 intervalos y me coge todos. ¿Sí me entienden? Entonces ustedes tienen que jugar con esto, de tal manera que lo importante es que arranque con el primero y el último, que en este caso era 51, no se me quede por fuera. Aquí me llegó hasta 52. Es preferible que se me pase y no que se me quede. ¿Sí? Porque si se me pasa, pues no hay ningún problema, porque igual está dentro del conjunto. Lo importante es no que se vaya a pasar. Así me dio a mí, espero les haya dado a ustedes. Así. Bueno, voy a poner acá rápido. Pero es como una ayuda. Y el taller va con respecto a ese ejercicio, para que ustedes lo vayan haciendo. ¿Listo, muchachos? ¿Queda claro hasta ahí? Nos estaríamos viendo el próximo martes. Ya cumplimos la clase del día de hoy. Me tenía afanados por el tiempo porque no sé que algunos de pronto tienen clase. Entonces, yo voy a subir esta noche tanto a Facebook como a la plataforma de la universidad. Voy a subir el taller para las décimas y voy a subir este archivo que hicimos en clase. ¿Listo, muchachos? ¿Entendido? Sí, profe, todo entendido. Profe, todo entendido. Vale, entonces nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos los que asistieron el día de hoy. Que tengan un feliz término de noche y un feliz fin de semana. Entonces, nos vemos el próximo martes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Igual, profe, que esté bien.